¿Te imaginas estar en la situación más desesperante de tu vida, sin hogar, sin comida, sin esperanza, y de repente encontrar una cartera llena de dinero que podría cambiar tu destino para siempre? ¿Qué harías? ¿La tomarías sin dudarlo o buscarías a su dueño? Esta decisión, aparentemente simple, puede definir no solo quiénes somos en realidad, sino también el rumbo completo de nuestro futuro. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato cualquiera. Es la prueba viviente de que la honestidad, incluso en los momentos más oscuros, puede abrir puertas que jamás imaginamos que existían. Elena, una mujer que había perdido todo en la vida, se encontraba en esa encrucijada moral que pocos comprenden verdaderamente. Llevaba días sin comer, su cuerpo dolía de cansancio, y sus pies ardían de tanto caminar por las calles buscando cualquier oportunidad de trabajo que le devolviera la dignidad. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que el mundo entero te ha dado la espalda? Elena conocía esa sensación mejor que nadie. Observaba los escaparates como si fueran tesoros inalcanzables. Leía los letreros de "Se busca empleado", con la desesperación de quien se aferra a la última esperanza. Pero el destino, ese misterioso tejedor de coincidencias, tenía preparado algo completamente inesperado para ella. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque historias como esta nos recuerdan que los milagros pueden suceder en cualquier lugar del mundo. Cuando Elena se agachó para acomodarse el zapato, jamás imaginó que ese simple gesto cambiaría su vida para siempre. Ahí, junto a la banqueta, descansaba una cartera de cuero oscuro con un aspecto refinado que claramente no pertenecía a alguien común. Con manos temblorosas, Elena la abrió y su mundo se detuvo por completo. Lo que vio dentro era exactamente lo que necesitaba para salir de su situación. Billetes grandes, una cantidad de dinero que representaba meses de supervivencia, la posibilidad de comer, dormir bajo un techo, comprar ropa limpia y empezar de nuevo. Pero no era solo el dinero lo que capturó su atención. Los documentos revelaron la identidad del propietario, Ricardo Monteiro, uno de los empresarios más conocidos del país. La dirección personal estaba ahí, clara como el día. Elena tenía en sus manos no solo la solución a todos sus problemas inmediatos, sino también información que podría conectarla con uno de los hombres más poderosos de la nación. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que Elena decidió hacer en ese momento crucial no solo desafía toda lógica, sino que demuestra que existen personas extraordinarias caminando entre nosotros. Su decisión no fue impulsiva ni calculada, sino que vino del lugar más profundo de su ser, donde residían las enseñanzas de la persona que más había amado en su vida. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte y quizás hasta cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente importa en esta vida, porque Elena estaba a punto de tomar una decisión que desafiaría todo lo que la sociedad considera normal en una situación así. En ese momento crucial, mientras sostenía la cartera entre sus manos temblorosas, algo más poderoso que el hambre y la desesperación se apoderó de ella. Era la voz de su abuela, clara, como si estuviera ahí mismo, susurrándole al oído: «Nunca tomes lo que no es tuyo, aunque nadie te esté viendo». Esta frase simple pero profunda revela una verdad oculta sobre la naturaleza humana que muchos prefieren ignorar. Los valores que realmente nos definen no se muestran cuando estamos cómodos y seguros, sino precisamente en esos momentos de máxima vulnerabilidad, cuando nadie nos observa y cuando tomar el camino fácil parecería la opción más lógica. Elena enfrentaba esa prueba universal que separa a las personas extraordinarias de las comunes. La transformación que se gestaba en su interior no era visible desde afuera, pero era monumental. Su mente luchaba entre la supervivencia inmediata y algo mucho más profundo,
la integridad de su propia alma. Imagínate por un segundo estar en su lugar, con el estómago vacío, sin techo, sin futuro aparente, y tener en tus manos la solución instantánea a todos tus problemas. La tentación era devastadora, casi abrumadora, pero Elena cerró los ojos, respiró profundo y sintió como si su abuela estuviera guiando sus pasos desde algún lugar más allá de este mundo. En ese instante de claridad mental, comprendió que robar esa cartera no solo sería tomar dinero ajeno, sino también robar algo mucho más valioso: su propia dignidad, su carácter, todo aquello que la había convertido en la persona que realmente era por dentro. La decisión final llegó como un rayo de luz, atravesando la oscuridad de su situación. Elena guardó cuidadosamente la cartera, verificó la dirección en los documentos y comenzó a caminar hacia la mansión de Ricardo Monteiro. Cada paso que daba era un acto de fe, una apuesta a que hacer lo correcto, aunque fuera doloroso, siempre trae consecuencias positivas, aunque no las veamos de inmediato. Este viaje hacia la mansión se convirtió en algo más que un simple recorrido físico por las calles de la ciudad. Era un viaje interior, una travesía espiritual donde Elena estaba siendo puesta a prueba por el universo mismo. Sus pies adoloridos la llevaban no solo hacia una dirección geográfica, sino hacia su propio destino, hacia una versión mejorada de sí misma que aún no conocía completamente. Durante esas horas de caminata, algo extraordinario comenzó a suceder en su mentalidad. A pesar del cansancio y el hambre, Elena se sentía más ligera, más en paz consigo misma. Había tomado la decisión correcta y aunque no sabía qué pasaría después, sabía que podría mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Esa sensación de coherencia interna era un tesoro más valioso que cualquier cantidad de dinero. La mansión de Ricardo aparecía en el horizonte como un castillo de cuentos, imponente y majestuosa, representando un mundo completamente ajeno al suyo. Elena se detuvo por un momento frente a los altos portones, consciente de que estaba a punto de cruzar no solo una barrera física, sino también social y emocional. Lo que sucedería en los próximos minutos definiría no solo su futuro inmediato, sino probablemente el curso completo de su vida. El momento en que Elena se encontró frente a esa imponente mansión marcó uno de esos puntos de inflexión que definen el rumbo de toda una existencia. La diferencia entre su realidad y ese mundo de lujo era tan abismal que por un instante dudó si realmente pertenecía a ese lugar, si tenía derecho a tocar siquiera ese timbre dorado que brillaba como una invitación exclusiva para unos pocos privilegiados. La arquitectura de la casa parecía diseñada para intimidar, con sus columnas majestuosas, jardines perfectamente cuidados y una fachada que gritaba poder y estatus social. Elena se miró a sí misma, ropa arrugada, cabello despeinado por el viento, zapatos gastados por las largas caminatas. La contraste era devastador y por primera vez desde que había tomado la decisión de devolver la cartera, sintió que tal vez estaba cometiendo un error, pero algo más profundo que la inseguridad la impulsó hacia adelante. Era esa fuerza interior que nace cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto, sin importar cuán incómoda pueda resultar la situación. Elena respiró hondo, se irguió con toda la dignidad que le quedaba y presionó el timbre con determinación. Los segundos que pasaron hasta que alguien respondió se sintieron eternos. Cuando finalmente apareció una figura detrás de las rejas de hierro forjado, Elena se encontró cara a cara con la primera barrera real de su misión, el guardia de seguridad. Este hombre, uniformado y con una postura que irradiaba autoridad, la observó de arriba abajo, con una expresión que Elena conocía demasiado bien. Era esa mirada que había visto en los rostros de empleadores, transeúntes y cualquier persona que consideraba que ella no pertenecía a su mundo.
La transformación en el rostro del guardia fue inmediata y brutal. Sus cejas se fruncieron con desaprobación, sus labios se curvaron en una mueca de fastidio y su postura se volvió aún más rígida, como si la presencia de Helena fuera una contaminación visual que debía ser eliminada lo antes posible. Sin siquiera darle la oportunidad de explicar su presencia, las palabras del guardia cortaron el aire como cuchillas afiladas. Esta revelación sobre los prejuicios instantáneos que enfrentamos diariamente expone una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. En cuestión de segundos, este hombre había categorizado a Helena, había decidido quién era, qué quería y si merecía o no su atención. No había visto su corazón honesto, su integridad moral o la valentía que la había llevado hasta ahí. Solo había visto la superficie, una mujer sin hogar que, según su mentalidad limitada, solo podía estar ahí para pedir algo. El impacto emocional de esas primeras palabras despectivas fue como un golpe directo al alma de Helena. Después de horas caminando con la esperanza de hacer lo correcto, se encontraba siendo tratada como un estorbo, como alguien que no tenía derecho ni siquiera a estar parada frente a esa puerta. La humillación se extendía por su pecho como una mancha de aceite, pero algo extraordinario comenzó a suceder en su interior. En lugar de encogerse o retroceder, Helena sintió como si todas las experiencias difíciles de su vida la hubieran estado preparando precisamente para este momento. Cada rechazo, cada mirada despectiva, cada puerta cerrada había fortalecido su carácter de una manera que ni ella misma comprendía completamente. Esta prueba no era solo sobre devolver una cartera, era sobre mantener su dignidad ante la adversidad, sobre no permitir que los prejuicios de otros definieran su valor como persona. La tensión en el aire era palpable. El guardia esperaba que Helena se diera la vuelta y se marchara, como probablemente habían hecho muchas otras personas en situaciones similares, pero él no conocía la fortaleza que se había forjado en el corazón de esta mujer a través de años de lucha y supervivencia. No sabía que estaba frente a alguien que había tomado la decisión más difícil de su vida y que no se dejaría intimidar por actitudes mezquinas. Lo que Helena hizo en ese momento crítico desafió todas las expectativas sociales y reveló el verdadero poder de una mentalidad inquebrantable. En lugar de agachar la cabeza y alejarse como el guardia esperaba, Helena mantuvo su postura firme y habló con una claridad que cortó a través del desprecio como una espada atravesando la niebla. Sus palabras no fueron suplicantes ni defensivas, fueron directas, respetuosas, pero llenas de una autoridad silenciosa que nace solo de quienes conocen su propio valor. La transformación en la dinámica de poder fue sutil, pero perceptible. Helena no estaba pidiendo un favor, estaba cumpliendo con una responsabilidad moral, y esa diferencia energética se sentía en el aire. Había algo en su manera de hablar, en la firmeza de su mirada, que no encajaba con la imagen que el guardia se había formado de ella. Era como si dos realidades estuvieran chocando. La percepción superficial basada en apariencias y la verdad profunda de quién realmente era esta mujer. Esta revelación sobre la persistencia auténtica nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Cuando alguien actúa desde un lugar de genuina integridad, existe una fuerza magnética que es casi imposible de ignorar. Helena no estaba siendo terca o molesta. Estaba siendo incondicionalmente honesta, y esa honestidad creaba una presión invisible que comenzaba a resquebrajar las defensas del guardia. Los minutos que siguieron fueron un duelo silencioso de voluntades. El guardia, acostumbrado a que su autoridad fuera incuestionable, se encontraba frente a alguien que no se intimidaba, pero tampoco lo desafiaba agresivamente. Helena simplemente existía en su verdad.
esperando pacientemente, irradiando esa energía peculiar que tienen las personas que han tomado una decisión correcta y están dispuestas a sostenerla sin importar las consecuencias. Algo extraordinario comenzó a suceder en la mente del guardia. Por primera vez en mucho tiempo se vio obligado a reconsiderar su juicio inicial. Había algo diferente en esta mujer, algo que no podía categorizar fácilmente. Su insistencia no venía del lugar de la desesperación típica que él conocía, sino de un lugar mucho más profundo y desconcertante. Era como si ella supiera algo que él no sabía, como si tuviera una información que cambiaba completamente el contexto de la situación. Esta dinámica psicológica revela una verdad oculta sobre cómo funcionan realmente las oportunidades en la vida. A menudo, el universo nos pone pruebas disfrazadas de obstáculos para ver si realmente merecemos lo que estamos buscando. El guardia no era solo un empleado haciendo su trabajo, era un filtro, una barrera que separaba a las personas comunes de aquellas que tienen la determinación suficiente para persistir cuando todo parece estar en su contra. Mientras tanto, en el interior de la mansión, algo igualmente fascinante estaba ocurriendo. Ricardo, que normalmente no prestaba atención a las interrupciones menores, notó algo inusual en la manera en que su empleado estaba manejando la situación en la puerta. Había una tensión prolongada, una conversación que se extendía más de lo normal, y eso despertó su curiosidad. Los empresarios exitosos desarrollan un sexto sentido para detectar anomalías, y esta definitivamente era una. La decisión de Ricardo de involucrarse personalmente fue motivada por algo más profundo que la simple curiosidad. Era esa intuición empresarial que le había servido tan bien a lo largo de su carrera, esa capacidad de reconocer cuando algo fuera de lo común estaba sucediendo y podría valer la pena investigar. No sabía qué esperaba encontrar, pero su instinto le decía que esta no era una situación ordinaria. El impacto de esta decisión reverberaría a través de ambas vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento. Ricardo estaba a punto de descubrir que a veces las personas más inesperadas traen los regalos más extraordinarios, mientras que Elena estaba a punto de experimentar cómo la persistencia auténtica puede abrir puertas que parecían completamente selladas. El momento en que Elena y Ricardo se encontraron cara a cara representó uno de esos encuentros que redefinen completamente las percepciones que tenemos sobre la naturaleza humana. Ricardo había bajado esperando encontrar tal vez a una persona desesperada, causando algún tipo de escándalo, pero lo que vio frente a él desafió todas sus expectativas. Había una mujer de ojos cansados, ropa manchada de polvo, pero con una expresión tan serena y decidida que inmediatamente supo que esta no era una situación ordinaria. Sin preámbulos dramáticos ni explicaciones largas, Elena sacó la cartera de su mochila con el cuidado de quien maneja algo sagrado. La extendió hacia Ricardo a través de las rejas con una naturalidad que hablaba de una decisión ya tomada, sin espacio para arrepentimientos o dudas de último momento. Sus palabras fueron directas, simples, pero cargadas de una dignidad que cortó a través de todas las barreras sociales como si no existieran. La transformación en el rostro de Ricardo fue instantánea y reveladora. Este hombre, acostumbrado a leer personas y situaciones complejas en el mundo de los negocios, se encontró completamente desconcertado. Tomó la cartera con ambas manos, reconociendo inmediatamente el objeto que había estado buscando desesperadamente. Pero no era solo el alivio de recuperar sus pertenencias lo que lo impactaba. Era la imposibilidad de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Cuando abrió la cartera, algo extraordinario se reveló ante sus ojos. Cada billete
estaba exactamente donde lo había dejado, las tarjetas de crédito en su lugar perfecto, los documentos confidenciales que contenían información sensible sobre sus negocios permanecían intactos. Incluso esos contactos personales que guardaba doblados entre los compartimentos seguían ahí. Era como si la cartera hubiera estado protegida por una burbuja invisible durante todo el tiempo que estuvo perdida. Este descubrimiento detonó una revolución silenciosa en la mentalidad de Ricardo. En su mundo, donde las personas constantemente trataban de obtener ventajas, donde cada interacción estaba cargada de segundas intenciones y donde la honestidad pura era tan rara como un diamante en bruto, encontrarse con alguien que había rechazado una oportunidad de oro para beneficiarse a costa de otros era simplemente incomprensible. La verdad oculta detrás de este momento revelaba algo profundo sobre cómo funcionan realmente los valores humanos bajo presión extrema. Elena no solo había resistido la tentación del dinero, había caminado horas bajo el sol, había enfrentado la humillación del guardia, había persistido ante la adversidad, todo para hacer lo que consideraba correcto. No había cámaras grabando, no había testigos que pudieran recompensar su honestidad. No había garantía de que su gesto sería reconocido o valorado. El impacto psicológico en Ricardo fue demoledor en el mejor sentido posible. Durante años había operado bajo la premisa de que las personas, especialmente aquellas en 1956, situaciones desesperantes, harían cualquier cosa por dinero. Su experiencia empresarial le había enseñado a desconfiar, a verificar, a asumir siempre que alguien estaba tratando de aprovecharse de él. Pero Elena había destruido esa filosofía en cuestión de segundos. Los bastidores de este encuentro revelan dinámicas fascinantes sobre cómo se forman los vínculos humanos auténticos. No fue la riqueza de Ricardo lo que impresionó a Elena, ni fue la desesperación de Elena lo que movió a Ricardo. Fue el reconocimiento mutuo de algo mucho más profundo, la integridad real, esa cualidad casi extinta que permite a las personas actuar correctamente sin esperar recompensas inmediatas. El silencio que siguió a la devolución de la cartera estuvo cargado de significados que ambos sentían, pero que aún no sabían cómo expresar. Ricardo miraba a Elena con una mezcla de asombro y respeto que hacía años no sentía por alguien. Elena mantenía su postura digna, pero había algo en sus ojos que revelaba que ella también se daba cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo en ese intercambio. La energía entre ellos comenzó a cambiar de manera sutil, pero perceptible. Ya no era el encuentro entre un millonario y una persona sin hogar. Se había transformado en el encuentro entre dos seres humanos que habían reconocido algo genuino el uno en el otro. Era como si el universo hubiera conspirado para crear este momento, esta prueba mutua que ambos habían pasado sin siquiera darse cuenta de que estaban siendo evaluados. La conversación que siguió reveló capas de humanidad que ambos habían mantenido ocultas durante mucho tiempo. Cuando Ricardo le preguntó su nombre, Elena respondió con esa simplicidad honesta que había caracterizado todo su comportamiento hasta ese momento. Pero fue cuando él indagó más profundamente, cuando su curiosidad genuina se encontró con la vulnerabilidad de ella, que se produjo una de esas revelaciones que cambian para siempre la perspectiva que tenemos sobre las circunstancias de otros. Elena no dramatizó su historia ni buscó generar lástima. Con una naturalidad desconcertante, compartió que llevaba 3 meses viviendo en la calle, que había perdido a su abuela y posteriormente su trabajo, y cómo una cadena de eventos aparentemente pequeños había desmantelado completamente la estructura de su vida. Había algo profundamente conmovedor en la manera en que relataba su situación.
sin autocompasión, sin resentimiento, solo con la aceptación serena de alguien que había aprendido a navegar la adversidad con dignidad intacta. Esta revelación detonó una transformación inmediata en la mentalidad de Ricardo. De repente, la devolución de la cartera adquirió dimensiones completamente nuevas. No se trataba solo de honestidad. Se trataba de una mujer que, teniendo todas las razones del mundo para tomar ese dinero, había elegido hacer lo correcto a pesar de que significaba continuar con su sufrimiento. Era un nivel de integridad que desafiaba toda lógica práctica y que hablaba de una fortaleza de carácter que él raramente había encontrado, incluso entre las personas más exitosas de su círculo social. El impacto emocional en Ricardo fue inmediato y poderoso. Este hombre, acostumbrado a tomar decisiones calculadas y medidas, se encontró actuando desde un lugar completamente diferente, desde el corazón puro que había estado dormido bajo capas de pragmatismo empresarial. Su invitación para que Elena entrara a su casa no fue un gesto de caridad condescendiente, fue el reconocimiento de que se encontraba frente a alguien extraordinario que merecía respeto y cuidado. La verdad oculta detrás de este momento es que Ricardo no estaba simplemente siendo generoso, estaba siendo testigo de algo que había comenzado a creer que ya no existía en el mundo: la bondad auténtica sin agenda oculta. Elena había devuelto algo que no le pertenecía. Punto. No había esperado reconocimiento, no había buscado recompensa, no había calculado posibles beneficios futuros. Había actuado desde la pureza de sus principios, y eso era algo que Ricardo no había visto en años. Cuando Elena cruzó el umbral de esa mansión, estaba entrando no solo a un espacio físico diferente, sino a una realidad completamente nueva donde su valor como persona era reconocido y honrado. Los contrastes eran abrumadores. Del pavimento frío a los mármoles pulidos, de la incertidumbre del próximo refugio a la calidez de una verdadera hospitalidad, del rechazo constante a la aceptación genuina. La dinámica psicológica de este encuentro revela patrones fascinantes sobre cómo se establecen las conexiones humanas significativas. No fue la diferencia económica lo que creó la tensión inicial, sino el reconocimiento mutuo de cualidades auténticas que ambos habían estado buscando sin saberlo. Ricardo había estado rodeado de personas que lo trataban bien por su dinero. Elena había estado experimentando rechazo por su apariencia, pero en ese momento se encontraron como iguales en el terreno de la integridad moral. El gesto de ofrecer comida y bebida caliente trascendía la hospitalidad básica. Era una forma de comunicar respeto, de reconocer la dignidad de Elena, de tratar a alguien que había demostrado grandeza de espíritu con la consideración que merecía. Ricardo estaba aprendiendo que la verdadera nobleza no se mide en cuentas bancarias, sino en acciones que revelan el carácter real de las personas. La transformación que estaba ocurriendo en ambos era sutil, pero profunda. Elena, después de meses de ser invisible o indeseada, se encontraba siendo vista y valorada por quien realmente era. Ricardo, después de años de interacciones superficiales, motivadas por intereses, se encontraba con alguien que había actuado sin esperar absolutamente nada a cambio. Era como si el universo hubiera orquestado este encuentro para recordarles a ambos que la conexión humana auténtica todavía era posible. El momento que cambiaría el destino de todos para siempre llegó de la manera más inesperada e inocente posible. Mientras Elena se encontraba sentada en esa sala inmaculada, tratando de procesar la surrealista realidad de estar dentro de ese mundo de lujo, escuchó unos pasos suaves y ligeros acercándose. Era el tipo de sonido que solo pueden hacer los pies pequeños de un niño explorando su propio hogar con la curiosidad natural que caracteriza a esa edad tan especial. Cuando Elena giró el rostro lentamente, se encontró con una imagen que inmediatamente tocó algo profundo en su corazón.
Un niño pequeño apareció en la entrada de la sala, con cabello castaño despeinado, que revelaba una mañana de juegos y aventuras, vestido con un pijama de algodón que le daba un aire de comodidad doméstica. Pero lo que realmente capturó la atención de Elena fue la caja de lápices de colores que sostenía en las manos como si fuera un tesoro preciado. La conexión entre ellos fue instantánea y mágica, de esas que ocurren sin explicación lógica, pero que se sienten completamente naturales. No hubo periodo de adaptación, no hubo la típica timidez que los niños suelen mostrar ante extraños. Mateo se acercó con esa confianza inherente que tienen los pequeños cuando sienten que están en presencia de alguien seguro, alguien que comprende su mundo sin juzgarlo. La invitación a dibujar juntos surgió como la cosa más natural del mundo. En cuestión de minutos, ambos estaban sentados en el suelo, rodeados de papeles y lápices esparcidos con esa hermosa desorganización que caracteriza los momentos de creatividad pura. Elena se encontró transportada a un lugar de su propia infancia que había olvidado existía, donde la imaginación no tenía límites y donde crear algo nuevo era motivo suficiente de alegría. La transformación que ocurrió en ambos durante esa actividad reveló verdades profundas sobre la naturaleza de las conexiones humanas auténticas. Elena, que había estado cargando el peso de meses de supervivencia y lucha, sintió como si una parte de ella que había estado dormida despertara súbitamente. Su risa se volvió genuina, sus gestos se relajaron, y por primera vez en mucho tiempo experimentó esa ligereza del alma que solo viene cuando estamos completamente presentes en un momento de felicidad pura. Mateo, por su parte, había encontrado algo que llevaba tiempo buscando sin saberlo. Alguien que veía su mundo a través de sus propios ojos, que no trataba de educar o corregir, sino que simplemente se sumergía en la aventura de crear juntos. Elena no se comportaba como los adultos típicos que interactuaban con él. No había condescendencia, no había prisa por terminar, no había agenda oculta. Solo había presencia auténtica y participación genuina. El monstruo que crearon juntos se convirtió en mucho más que un simple dibujo. Era la manifestación física de una conexión que trascendía las diferencias de edad, experiencia y circunstancias. Cada trazo que añadían era un elemento más de complicidad. Cada decisión creativa compartida los acercaba más en esa danza silenciosa de comprensión mutua que define los vínculos verdaderos. La verdad oculta detrás de este encuentro era que ambos estaban sanando heridas que ni siquiera sabían que tenían. Elena redescubría su capacidad de dar y recibir afecto sin complicaciones, mientras que Mateo experimentaba esa conexión natural que había estado ausente en su vida durante demasiado tiempo. Era como si el universo hubiera enviado exactamente a la persona correcta en el momento preciso para llenar vacíos que ninguno de los dos había sabido cómo nombrar. Los bastidores de esta interacción revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo funcionan realmente las relaciones humanas significativas. No había cálculos, no había expectativas, no había roles predefinidos que cumplir. Solo había dos almas conectándose en el terreno neutral de la creatividad y la alegría compartida. Elena no estaba tratando de ganar puntos con el padre del niño, y Mateo no estaba siendo educado para ser cortés con una visita. Ambos estaban siendo completamente auténticos. El impacto de esta conexión comenzó a extenderse más allá de la sala de juegos. La energía que emanaba de su interacción era tan pura y contagiosa que comenzó a llenar espacios de la casa que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Era como si la alegría genuina tuviera su propia frecuencia vibratoria que despertaba la vida dormida en cada rincón. El momento en que Ricardo regresó al pasillo y presenció lo que estaba ocurriendo en la sala quedará grabado para siempre como uno de esos instantes
que redefinen por completo el rumbo de una vida. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil, como si hubiera sido testigo de un milagro que desafiaba toda explicación lógica. Ahí estaba su hijo, arrodillado en la alfombra, riendo con una libertad y una autenticidad que él había creído perdida para siempre. La transformación emocional que experimentó Ricardo en ese momento fue tan intensa que tuvo que apoyarse discretamente en el marco de la puerta para procesar lo que estaba presenciando. Durante años había buscado desesperadamente esa sonrisa genuina en el rostro de Mateo. Habían pasado por terapias, especialistas, niñeras especializadas, actividades diseñadas para despertar su alegría, pero nada había funcionado. Su hijo se había cerrado emocionalmente tras la pérdida de su madre y parecía existir en un mundo gris donde la felicidad auténtica simplemente no tenía lugar. Pero ahí estaba Elena, una completa desconocida que había llegado a su vida apenas unas horas antes, logrando lo que profesionales con años de experiencia no habían conseguido. No había técnicas elaboradas, no había metodologías complejas, no había estrategias psicológicas sofisticadas. Solo había presencia auténtica, participación genuina y esa capacidad casi mágica de conectar con el alma de un niño desde un lugar de comprensión pura. La revelación que golpeó a Ricardo en ese momento fue devastadoramente hermosa. Se dio cuenta de que había estado buscando soluciones complicadas para algo que en realidad requería algo mucho más simple, pero infinitamente más raro. Alguien que pudiera ver a Mateo como el niño que realmente era, no como el proyecto que necesitaba ser reparado. Elena no estaba tratando de curar o arreglar nada, simplemente estaba siendo presente y permitiendo que la alegría natural del niño emergiera sin forzar nada. Los bastidores emocionales de este momento revelaban la profundidad del dolor que Ricardo había estado cargando en silencio. Como padre, había sentido la responsabilidad aplastante de devolver la felicidad a su hijo, y cada fracaso en ese intento había añadido capas de culpa y desesperanza a su propio proceso de duelo. Ver a Mateo riendo genuinamente no solo le devolvía a su hijo, también lo liberaba a él de esa carga imposible que había estado llevando solo. La decisión que tomó Ricardo en los minutos siguientes no fue impulsiva ni emocional, aunque estaba profundamente conmovido. Fue una decisión estratégica basada en una comprensión clara de lo que acababa de presenciar. Elena no era solo una persona honesta que había devuelto una cartera, era alguien con un don natural para conectar con las personas de manera auténtica, alguien que podía aportar algo invaluable a su familia que ninguna cantidad de dinero podía comprar. La propuesta que estaba formándose en su mente representaba mucho más que una simple oferta de trabajo. Era el reconocimiento de que algunas personas llegan a nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos, trayendo consigo las soluciones que habíamos estado buscando en todos los lugares equivocados. Elena había demostrado no solo integridad moral, sino también esa capacidad extraordinaria de sanar corazones heridos simplemente siendo quien era. El impacto de esta realización transformó completamente la mentalidad de Ricardo sobre lo que realmente constituía el éxito y la abundancia. Durante años había medido su vida en términos de logros empresariales y acumulación de riqueza, pero viendo a su hijo sonreír así, comprendió que la verdadera prosperidad se medía en momentos como este, en conexiones auténticas, en la capacidad de crear espacios donde las personas pudieran florecer. La verdad oculta detrás de su propuesta era que Ricardo no estaba haciendo un favor de caridad. Estaba haciendo una inversión en algo que no tenía precio. Había reconocido que Elena poseía algo que él había estado buscando desesperadamente, la capacidad de devolver la vida a su hogar, de crear un ambiente donde su hijo pudiera ser simplemente feliz.
de aportar esa calidez humana que había estado ausente desde la pérdida de su esposa. Cuando finalmente se acercó para hacer su propuesta, Ricardo sabía que estaba ofreciendo mucho más que un trabajo. Estaba ofreciendo la oportunidad de formar parte de algo especial, de convertirse en un elemento esencial en la sanación y el crecimiento de una familia que había estado esperando exactamente a alguien como ella para poder empezar a sanar verdaderamente. La respuesta de Elena a la propuesta de Ricardo reveló la profundidad de su carácter de una manera que él no había anticipado completamente. No fue una aceptación desesperada ni impulsiva, sino una decisión meditada que mostraba su comprensión instintiva de lo que realmente estaba en juego. Elena entendía que esta no era simplemente una oferta de trabajo, era una invitación a formar parte de algo sagrado, a convertirse en un elemento fundamental en la sanación de una familia que había estado esperando exactamente a alguien como ella. La transformación que experimentó Elena al aceptar esta oportunidad fue inmediata, pero también profundamente compleja. Durante meses había vivido en modo supervivencia, donde cada día se reducía a las necesidades más básicas: encontrar comida, buscar refugio, mantener la esperanza viva. De repente se encontraba no solo con la posibilidad de estabilidad, sino con la oportunidad de dar propósito real a su vida, de usar sus dones naturales para hacer una diferencia genuina en las vidas de personas que claramente la valoraban. La verdad oculta detrás de su aceptación era que Elena había reconocido algo extraordinario en esa familia. No era solo la seguridad económica lo que la atraía, sino la posibilidad de sanar sus propias heridas mientras ayudaba a sanar las de otros. Había visto en los ojos de Mateo una necesidad que ella podía llenar, y había visto en Ricardo a un padre que genuinamente se preocupaba por el bienestar de su hijo, más que por las apariencias o convenciones sociales. Cuando Ricardo la guió hacia la habitación que sería suya, Elena experimentó una mezcla de emociones tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. Había algo profundamente conmovedor en la manera en que él presentaba el espacio, no como un acto de caridad, sino como el reconocimiento de que ella merecía un lugar digno donde descansar y recargar energías para la importante labor que estaba a punto de comenzar. La habitación en sí misma representaba mucho más que 4 paredes y una cama. Era la materialización de algo que Elena había comenzado a creer que nunca volvería a tener: un hogar verdadero. No era lujosa en exceso, pero tenía esa calidez acogedora que habla de cuidado genuino en cada detalle. La cama estaba perfectamente tendida, había flores frescas en un pequeño florero, y la luz que entraba por la ventana creaba un ambiente de paz que Elena no había experimentado en años. El impacto emocional de tener su propio espacio después de meses de incertidumbre fue abrumador en el mejor sentido posible. Elena se sentó al borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo permitió que las lágrimas fluyeran libremente, pero no eran lágrimas de tristeza o desesperación. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de la comprensión profunda de que su vida acababa de tomar un giro que ella jamás podría haber imaginado cuando despertó esa mañana sin saber dónde dormiría esa noche. Los bastidores de esta transformación revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo funcionan realmente los nuevos comienzos auténticos. Elena no estaba simplemente cambiando de ubicación física, estaba siendo invitada a transformarse en una versión más plena de sí misma, a expresar aspectos de su personalidad que habían estado dormidos durante los meses de lucha por la supervivencia básica. Ya no tendría que usar toda su energía mental en encontrar refugio y comida. Ahora podría canalizar esa energía hacia propósitos más elevados. La mentalidad de Elena comenzó a cambiar de maneras sutiles, pero profundas esa misma noche.
Por primera vez en meses, se permitió soñar con un futuro que se extendía más allá del día siguiente. Se permitió imaginar rutinas estables, relaciones significativas, la posibilidad de contribuir de manera real al bienestar de otros. Era como si una parte de ella, que había estado en hibernación emocional, comenzara a despertar lentamente. La seguridad que sintió esa primera noche no era solo física, aunque ciertamente el alivio de saber que tendría un lugar seguro donde dormir era enorme. Era una seguridad más profunda, la seguridad de saber que había sido vista, valorada y elegida por personas que reconocían su verdadero valor. Elena comprendía que esta oportunidad no había surgido por lástima o caridad convencional, sino por reconocimiento genuino de lo que ella podía aportar. Las primeras semanas en su nueva vida revelaron aspectos de la personalidad de Elena que habían estado esperando las condiciones correctas para florecer. La rutina matutina se convirtió en algo sagrado, no por su complejidad, sino por la intención amorosa que Elena ponía en cada pequeño detalle. Despertaba antes del amanecer, no por obligación, sino por esa anticipación genuina que sentimos cuando sabemos que el día que viene estará lleno de propósito y significado. La transformación más notable ocurrió durante esos momentos íntimos del desayuno, cuando la cocina se llenaba de una calidez que trascendía la simple preparación de alimentos. Elena había descubierto que su don natural no se limitaba a conectar con Mateo durante los juegos. Se extendía a crear un ambiente de seguridad emocional, donde el niño podía simplemente ser él mismo, sin máscaras ni defensas. Era fascinante observar cómo su presencia tranquila y auténtica actuaba como un bálsamo para las heridas invisibles que Mateo había estado cargando. Los trayectos hacia la escuela se convirtieron en pequeñas aventuras compartidas que revelaron la profundidad del vínculo que se estaba formando entre ellos. Mateo, que inicialmente había sido cauteloso con los adultos nuevos en su vida, comenzó a buscar activamente la compañía de Elena, no solo para las actividades divertidas, sino también para esos momentos más vulnerables, donde necesitaba procesamiento emocional o simplemente la presencia tranquilizadora de alguien que realmente lo entendía. La verdad oculta detrás de esta conexión era que Elena no estaba tratando de reemplazar a la madre que Mateo había perdido. Estaba creando un espacio completamente nuevo en su corazón, un lugar donde podía experimentar el amor maternal desde una perspectiva diferente, pero igualmente valiosa. Elena comprendía instintivamente que su rol no era llenar un vacío, sino añadir una nueva dimensión de amor y cuidado a la vida del niño. El impacto de esta relación maternal emergente se manifestaba en los detalles más pequeños pero significativos. Mateo comenzó a compartir con Elena no solo sus alegrías y descubrimientos, sino también sus miedos, sus confusiones y esos pensamientos complejos que los niños necesitan procesar con alguien en quien confían completamente. Elena había desarrollado esa capacidad extraordinaria de escuchar no solo las palabras que él decía, sino también las emociones que estaban detrás de esas palabras. Los bastidores de esta transformación revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo se construyen realmente los vínculos familiares auténticos. No había forzamiento ni prisa. La conexión entre Elena y Mateo crecía orgánicamente, alimentada por momentos genuinos de comprensión mutua y cuidado recíproco. Elena le daba a Mateo esa atención presente y sin distracciones que los niños tanto necesitan, mientras que Mateo le devolvía a Elena esa sensación de propósito y pertenencia que ella había estado buscando inconscientemente. La mentalidad de Elena como cuidadora se caracterizaba por una mezcla única de intuición maternal natural y respeto profundo por la individualidad de Mateo. No trataba de moldearlo según sus propias expectativas, sino que creaba espacios
donde él pudiera explorar y expresar su propia personalidad con seguridad. Esta aproximación generaba en el niño una confianza creciente en sí mismo y en su capacidad de formar conexiones significativas con otros. Ricardo observaba esta evolución con una mezcla de asombro y profunda gratitud. La casa había comenzado a tener esa energía vital que surge cuando las personas están en sus roles correctos, haciendo lo que realmente están destinados a hacer. Elena no solo estaba cuidando de Mateo, estaba ayudando a sanar el tejido emocional de toda la familia, creando un ambiente donde la alegría genuina podía florecer nuevamente. El vínculo maternal que se desarrollaba entre Elena y Mateo tenía una calidad especial porque nacía de la elección mutua y la afinidad genuina, no solo de la obligación biológica o social. Ambos habían elegido amarse y cuidarse mutuamente, y esa elección consciente añadía una dimensión de profundidad y significado a su relación que era simplemente hermosa de presenciar. La seguridad emocional que Mateo comenzó a experimentar se manifestaba en cambios sutiles pero profundos en su comportamiento cotidiano. Sus sonrisas se volvieron más frecuentes y naturales, sus preguntas más curiosas y confiadas, y su manera de relacionarse con el mundo mostraba una apertura que había estado ausente durante mucho tiempo. El momento más revelador del vínculo profundo entre Elena y Mateo llegó durante una de esas tardes tranquilas cuando el niño necesitaba procesar emociones que habían estado acumulándose en su pequeño corazón, como nubes cargadas de lluvia, esperando el momento adecuado para liberarse. Elena había desarrollado esa sensibilidad extraordinaria para reconocer cuando Mateo necesitaba hablar de cosas difíciles y sabía instintivamente cómo crear el espacio seguro donde esas conversaciones podían ocurrir sin presión ni juicio. La transformación en la manera en que Mateo comenzó a compartir sus sueños sobre su madre reveló la profundidad del trabajo emocional que Elena estaba facilitando sin siquiera darse cuenta completamente. Cuando el niño le contó sobre esos sueños donde su madre lo llamaba para jugar, pero él no podía levantarse, Elena comprendió que estaba siendo testigo de algo sagrado. El proceso natural de un niño tratando de entender la permanencia de la pérdida y su propia impotencia ante ella. La sabiduría intuitiva que Elena demostró en ese momento fue extraordinaria. No trató de explicar la muerte, no minimizó el dolor, no ofreció consolaciones vacías, simplemente validó los sentimientos de Mateo y le ayudó a entender que era normal sentirse confundido, triste y a veces incluso enojado por esa ausencia que no podía controlar. Elena había aprendido de sus propias pérdidas que la sanación no viene de evitar el dolor, sino de procesarlo con amor y comprensión. Los juegos terapéuticos que Elena diseñó surgieron de esa creatividad maternal que busca maneras innovadoras de ayudar a los niños a expresar lo que no pueden verbalizar completamente. La idea de las almohadillas de emociones en el jardín fue brillante en su simplicidad. Cada color representaba una emoción diferente, y Mateo podía saltar sobre aquellas que estaba sintiendo mientras las nombraba en voz alta. Era una forma de darle poder sobre sus emociones, de convertir algo abstracto y abrumador en algo tangible y manejable. La verdad oculta detrás de esta aproximación era que Elena estaba enseñando a Mateo algo fundamental sobre la inteligencia emocional, que todas las emociones son válidas y tienen derecho a existir, pero que él tenía el poder de reconocerlas, nombrarlas y procesarlas de manera saludable. No se trataba de eliminar la tristeza o el miedo, sino de aprender a convivir con ellos sin que lo abrumaran completamente. Los bastidores de estos momentos terapéuticos revelaban la genialidad de combinar movimiento físico con procesamiento emocional. Elena había descubierto intuitivamente algo que muchos terapeutas infantiles necesitan años de entrenamiento para comprender:
que los niños procesan mejor las emociones cuando su cuerpo está activo, cuando pueden literalmente saltar hacia las emociones que necesitan explorar en lugar de simplemente hablar de ellas. El impacto de estos ejercicios se extendía mucho más allá de los momentos específicos de juego. Mateo comenzó a desarrollar un vocabulario emocional más rico y sofisticado. Empezó a reconocer sus propios patrones emocionales y, lo más importante, comenzó a confiar en su propia capacidad de procesar sentimientos difíciles sin ser abrumado por ellos. Elena le estaba dando herramientas que lo servirían durante toda su vida. La mentalidad que Elena desarrolló como facilitadora emocional se caracterizaba por una paciencia infinita y una fe inquebrantable en la capacidad natural de los niños para sanar cuando se les proporciona el ambiente adecuado. No tenía prisa por resolver los problemas de Mateo, simplemente creaba espacios donde él pudiera hacer su propio trabajo emocional a su propio ritmo, con el apoyo y la seguridad de saber que no estaba solo en el proceso. Ricardo observaba estos intercambios desde la distancia con una mezcla de asombro y profunda conmoción. Estaba presenciando no solo la sanación de su hijo, sino también el florecimiento de los dones naturales de Elena como sanadora emocional. Era evidente que ella tenía un talento extraordinario para facilitar procesos de crecimiento y transformación personal, especialmente en los niños, que detectaban instintivamente su autenticidad y su capacidad de amor incondicional. La conexión entre Elena y Mateo durante estos momentos terapéuticos trascendía la relación típica entre cuidadora y niño. Se había convertido en una alianza emocional donde ambos estaban aprendiendo y creciendo juntos. Elena también estaba procesando sus propias pérdidas a través de la oportunidad de ayudar a Mateo con las suyas, creando un ciclo hermoso de sanación mutua. Los rituales nocturnos que Elena y Mateo desarrollaron espontáneamente se convirtieron en algo mucho más profundo que simples cuentos antes de dormir. Estos momentos íntimos revelaron una nueva dimensión de la conexión entre ellos, donde las palabras leídas en voz suave creaban un puente emocional que ayudaba a Mateo a procesar las experiencias del día y a preparar su mente para un descanso verdaderamente reparador. Elena había descubierto intuitivamente que los niños necesitan esa transición gradual entre la actividad del día y la quietud de la noche, y los cuentos proporcionaban exactamente esa función tranquilizadora. La transformación que ocurría durante estos momentos trascendía la simple lectura. Elena adaptaba su manera de contar las historias según el estado emocional de Mateo cada noche, enfatizando ciertos temas cuando sentía que él necesitaba procesar algo específico, o eligiendo historias más ligeras cuando notaba que había tenido un día particularmente intenso. Era como si tuviera un sexto sentido para detectar exactamente lo que el niño necesitaba escuchar para sentirse seguro y amado antes de cerrar los ojos. Los bastidores de estos rituales revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo se construye realmente la seguridad emocional infantil. Mateo comenzó a asociar la voz de Elena con tranquilidad, su presencia con protección, y esos momentos compartidos con la certeza de que no estaba solo en el mundo. Era un tipo de programación emocional positiva que estaba sentando las bases para una autoestima saludable y una capacidad de formar vínculos seguros en el futuro. Ricardo, desde su oficina o desde el pasillo, se encontraba cada vez más atraído hacia estos momentos de intimidad familiar que se desarrollaban naturalmente en su hogar. Al principio había mantenido cierta distancia, respetando el espacio especial que Elena y Mateo habían creado, pero gradualmente comenzó a darse cuenta de que su presencia también era bienvenida en estos rituales. Era como si Elena
estuviera reconstruyendo no solo la relación entre ella y Mateo, sino también facilitando la reconexión entre padre e hijo. La verdad oculta detrás de estos cambios era que Elena no estaba simplemente cuidando de Mateo, estaba sanando los patrones familiares que se habían fracturado tras la pérdida de la madre. Sin intentarlo conscientemente, estaba creando nuevas tradiciones, nuevos ritmos, nuevas maneras de conectar que permitían que la familia comenzara a funcionar como una unidad cohesiva nuevamente. Ricardo empezó a participar en las lecturas nocturnas, añadiendo su propia voz a esos momentos sagrados. El impacto de esta transformación familiar se manifestaba en detalles que podrían parecer insignificantes, pero que en realidad eran profundamente reveladores. La casa comenzó a tener sonidos diferentes, risas más frecuentes, conversaciones espontáneas. Esa energía vital que surge cuando las personas están viviendo en armonía. Ricardo notaba que llegaba a casa con anticipación genuina en lugar del deber resignado que había caracterizado sus rutinas durante tanto tiempo. La mentalidad de Ricardo, como padre, también experimentó una evolución notable. Elena le había demostrado, sin palabras ni consejos directos, que ser presente era más importante que ser perfecto, que la conexión emocional auténtica valía más que cualquier regalo material que pudiera ofrecer. A través de su ejemplo, Elena le estaba enseñando a Ricardo cómo volver a ser papá, no solo proveedor. Los cambios en la atmósfera del hogar eran tan tangibles que incluso las empleadas comentaban entre ellas sobre la diferencia. La casa había recuperado esa sensación de hogar verdadero, donde las personas no solo coexistían, sino que realmente se cuidaban mutuamente. Elena había traído consigo no solo honestidad y dedicación, sino también esa calidez humana que convierte una estructura física en un refugio emocional. Ricardo comenzó a reconocer que Elena había logrado algo que él había creído imposible. Había devuelto la alegría genuina a su hogar sin tratar de reemplazar lo que se había perdido, sino creando algo nuevo y hermoso que honraba el pasado mientras abrazaba la posibilidad de un futuro lleno de amor y conexión auténtica. La evolución de las dinámicas familiares revelaba patrones fascinantes sobre cómo se reconstruye realmente la intimidad después de una pérdida traumática. No había prisa, no había forzamiento, simplemente había presencia constante, amor incondicional y la paciencia para permitir que la sanación ocurriera a su propio ritmo natural. La conversación que cambiaría para siempre el estatus de Elena en esa familia llegó de manera natural durante uno de esos paseos que Ricardo había comenzado a sugerir con más frecuencia. Había algo en la manera en que él la invitaba a salir de la rutina doméstica que revelaba su creciente necesidad de pasar tiempo a solas con ella, de conocer más profundamente a la mujer que había transformado tan completamente su hogar. La propuesta que estaba gestándose en su mente representaba mucho más que una simple formalización laboral. Era el reconocimiento de que Elena se había convertido en un elemento esencial de su familia. La transformación en la mentalidad empresarial de Ricardo era fascinante de observar. Este hombre, acostumbrado a tomar decisiones calculadas, basadas en análisis de riesgo y proyecciones de rentabilidad, se encontraba operando desde un lugar completamente diferente cuando se trataba de Elena. La oferta de un contrato formal con todos los beneficios legales no surgía de una obligación moral o de consideraciones prácticas. Surgía del reconocimiento profundo de que había encontrado a alguien cuyo valor trascendía cualquier compensación económica que pudiera ofrecer. Los bastidores de esta decisión revelaban la evolución completa que Ricardo había experimentado en su comprensión de lo que realmente constituía una inversión valiosa.
Durante años había acumulado activos financieros, había construido imperios empresariales, había medido el éxito en términos cuantificables, pero Elena le había enseñado que algunas cosas no pueden ser medidas en balances contables. La paz mental que sentía al saber que Mateo estaba verdaderamente feliz, la tranquilidad de llegar a casa y encontrar vida real en lugar de silencio pesado, la alegría de presenciar a su hijo floreciendo bajo el cuidado de alguien que realmente lo comprendía. La verdad oculta detrás de esta propuesta formal era que Ricardo no solo estaba ofreciendo seguridad laboral, estaba comunicando su intención de que Elena fuera parte permanente de sus vidas. Era su manera de decir, sin utilizar palabras que podrían complicar las dinámicas existentes, que había encontrado en ella algo que no estaba dispuesto a perder. La formalización legal era importante, pero el mensaje emocional detrás de ella era aún más significativo. Cuando Elena procesó la propuesta, experimentó una mezcla compleja de emociones que revelaban la profundidad de su propia transformación durante esos meses. Ya no era la mujer desesperada que había encontrado una cartera en la calle. Se había convertido en alguien que comprendía su propio valor, que reconocía sus dones únicos y que tenía la confianza para tomar decisiones desde un lugar de fortaleza personal, en lugar de necesidad desesperante. La aceptación de Elena no fue inmediata ni automática, lo cual demostró la madurez emocional que había desarrollado. Tomó tiempo para reflexionar sobre lo que realmente significaba comprometerse a construir algo permanente con esta familia. Era una decisión que iba mucho más allá de la seguridad económica. Implicaba abrir completamente su corazón a la posibilidad de amar y ser amada de maneras que había comenzado a creer que no eran posibles para alguien como ella. El impacto de su aceptación final reverberó a través de toda la estructura familiar de maneras que ninguno de los tres había anticipado completamente. Para Mateo significaba la certeza de que Elena no desaparecería de su vida, que esa figura maternal que había llenado un vacío profundo en su corazón estaría ahí, de manera permanente. Para Ricardo representaba la formalización de una alianza que había comenzado a considerar fundamental para su propia felicidad y la de su hijo. La mentalidad con la que Elena abordó esta nueva fase de su vida revelaba una sabiduría que había emergido de sus experiencias más difíciles. Comprendía que estaba entrando en algo sagrado, que tenía la responsabilidad de honrar la confianza que habían depositado en ella, pero también que tenía derecho a esperar ser valorada y respetada como miembro integral de esta nueva configuración familiar. Los cambios sutiles, pero significativos que comenzaron a ocurrir después de la formalización del acuerdo, revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo se establece realmente la pertenencia familiar. Elena ya no se sentía como una empleada que podía ser reemplazada. Se sentía como alguien que había encontrado su lugar verdadero en el mundo, donde sus dones naturales podían florecer y donde su capacidad de amar podía expandirse sin límites. La seguridad emocional que esta estabilidad proporcionó a todos los miembros de la familia creó las condiciones perfectas para que relaciones aún más profundas pudieran desarrollarse. Ricardo comenzó a ver a Elena no solo como la cuidadora perfecta para su hijo, sino como una compañera potencial en la construcción de una vida familiar renovada. El gesto más revelador de los sentimientos profundos que estaban desarrollándose entre Ricardo y Elena llegó cuando él la llevó a conocer el estudio artístico que había pertenecido a su abuelo. Este espacio, cargado de historia familiar y recuerdos preciados, representaba algo mucho más íntimo que cualquier habitación adicional en la casa. Era como si Ricardo estuviera compartiendo un pedazo de su alma,
ofreciéndole acceso a los aspectos más personales de su linaje y sus raíces emocionales. La transformación en la manera en que Ricardo veía las necesidades de Elena revelaba una evolución profunda en su comprensión de lo que significa valorar verdaderamente a otra persona. Ya no la percibía solo como alguien que cuidaba de Mateo, sino como un individuo complejo, con sus propios sueños, talentos y necesidades de espacio personal para crecer y expresarse. El estudio representaba su reconocimiento de que Elena merecía tener un lugar donde pudiera ser completamente ella misma, donde pudiera explorar facetas de su personalidad que tal vez habían estado dormidas durante los meses de supervivencia. Los bastidores de este gesto revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo se expresan realmente los sentimientos románticos emergentes cuando están basados en respeto genuino. Ricardo no estaba tratando de impresionar a Elena con lujo o extravagancia. Estaba ofreciéndole algo infinitamente más valioso, la oportunidad de tener su propio santuario creativo, un espacio donde pudiera reconectarse con aspectos de sí misma que había tenido que poner en pausa durante su periodo de adversidad. La verdad oculta detrás de esta oferta era que Ricardo había comenzado a imaginar un futuro donde Elena no solo estuviera presente en su casa, sino donde fuera verdaderamente feliz y realizada como individuo. Era una mentalidad que trascendía la gratitud por los servicios prestados. Era el reconocimiento de que había encontrado a alguien cuya felicidad personal se había vuelto importante para él de maneras que iban mucho más allá de la dinámica empleador-empleada. Cuando Elena exploró el estudio por primera vez, experimentó una revolución silenciosa en su propia percepción de lo que era posible en su nueva vida. Durante tanto tiempo había vivido en modo de supervivencia que había casi olvidado que tenía derecho a soñar, a crear, a tener aspiraciones que iban más allá de las necesidades básicas. Ricardo le estaba recordando que era una persona completa con dimensiones que merecían ser exploradas y celebradas. El proyecto del cohete espacial que emprendieron juntos como familia emergió de manera espontánea, pero se convirtió en algo profundamente simbólico de la unión que se estaba formando entre los tres. La decisión de llamarlo Luara, combinando los nombres de Mateo y Elena, reveló la manera natural en que el niño había comenzado a conceptualizar su nueva realidad familiar. No era solo un juguete, era la manifestación física de sus sueños compartidos de aventura y exploración juntos. El impacto de construir algo creativo en conjunto reveló dinámicas hermosas sobre cómo se fortalecen realmente los vínculos familiares. No fueron las conversaciones profundas o los momentos emocionales intensos los que sellaron su conexión como unidad familiar. Fue el acto simple de crear algo nuevo juntos, de combinar sus diferentes perspectivas y habilidades para dar vida a una visión compartida. Ricardo aportaba la estructura y la organización, Elena añadía la creatividad y la imaginación, y Mateo proporcionaba la energía pura y la alegría contagiosa. Los bastidores de estos proyectos compartidos mostraban cómo estaban construyendo inadvertidamente nuevas tradiciones familiares que no tenían nada que ver con el pasado doloroso, sino que creaban un futuro completamente nuevo, lleno de posibilidades. El cohete se convirtió en el símbolo de su capacidad colectiva de soñar en grande, de imaginar aventuras que podrían vivir juntos, de crear algo hermoso a partir de materiales simples pero con amor abundante. La transformación más notable durante estos proyectos era cómo Ricardo había comenzado a participar genuinamente en el mundo de la imaginación infantil, algo que había perdido durante su período de duelo. Elena no solo había devuelto la alegría a Mateo, había ayudado a Ricardo a redescubrir su propia capacidad de jugar,
de reír, de encontrar magia en momentos simples de creatividad familiar. La mentalidad colaborativa que desarrollaron durante estos proyectos creaba un precedente hermoso para cómo podrían funcionar como familia en el futuro. Cada decisión se tomaba en conjunto, cada idea era valorada y considerada, cada contribución era celebrada. Era una dinámica que prometía sentar las bases para relaciones familiares saludables y respetuosas a largo plazo. La invitación de Ricardo para visitar la finca familiar representó un punto de inflexión emocional que ninguno de los dos había anticipado completamente. Este lugar, cargado de recuerdos de su infancia y de momentos compartidos con su difunta esposa, era territorio sagrado que él no había compartido con nadie desde su pérdida. Al llevar a Elena y Mateo allí, Ricardo estaba haciendo algo mucho más profundo que planear una excursión familiar. Estaba integrando conscientemente su presente con su pasado, creando un puente entre los recuerdos preciados y las nuevas posibilidades que se estaban abriendo en su vida. La transformación que experimentó Elena al caminar por esos terrenos donde Ricardo había crecido fue profundamente conmovedora. Cada historia que él compartía sobre su infancia, cada rincón que le mostraba con orgullo silencioso, cada detalle sobre las tradiciones familiares que se habían desarrollado en ese lugar, la ayudaba a comprender dimensiones de su personalidad que permanecían ocultas en el ambiente más formal de la ciudad. Era como si estuviera viendo al niño que Ricardo había sido, al soñador que existía debajo de la armadura empresarial que usaba en su vida profesional. Los bastidores de esta excursión revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo se profundizan realmente las conexiones emocionales entre adultos. No fueron las conversaciones elaboradas o las confesiones dramáticas las que acercaron a Ricardo y Elena ese día. Fue la intimidad silenciosa de compartir espacios significativos, de permitir que ella fuera testigo de las raíces que lo habían formado como hombre, de crear nuevos recuerdos en lugares que habían sido testigos de los momentos más importantes de su vida. Mateo, corriendo libremente por los campos y descubriendo los mismos escondites secretos que su padre había explorado décadas antes, se convirtió en el hilo conductor que unía pasado y presente de una manera hermosa y natural. Era como si el niño estuviera reclamando su herencia emocional mientras simultáneamente creaba nuevos vínculos con Elena en ese ambiente de libertad y conexión con la naturaleza. La verdad oculta detrás de esta expedición familiar era que Ricardo estaba probando algo fundamental. Si Elena podía encajar naturalmente en todos los aspectos de su vida, no solo en el rol de cuidadora, sino como compañera potencial en la construcción de un futuro que honrara su pasado sin estar limitado por él. La manera en que ella se movía por esos espacios, cómo interactuaba con los recuerdos que él compartía, cómo creaba nuevos momentos mágicos con Mateo en ese entorno, le confirmaba que había encontrado a alguien que podía complementar su vida de maneras que había creído imposibles. El momento que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos llegó durante la fogata nocturna, cuando la magia del fuego, la intimidad de la noche rural y la cercanía física natural que habían desarrollado a lo largo del día crearon las condiciones perfectas para que los sentimientos que habían estado creciendo en silencio finalmente encontraran expresión. No fue planificado ni calculado. Fue la consecuencia natural de meses de admiración mutua, respeto creciente y una conexión emocional que había estado profundizándose de maneras que ninguno de los dos había querido nombrar. Hasta ese momento, el impacto de ese primer contacto romántico significativo fue transformador para ambos de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Para Ricardo, representó la primera vez desde la muerte de su esposa que se permitía sentir algo así,
que abría su corazón a la posibilidad de amar nuevamente sin sentir culpa o traición hacia los recuerdos preciados que guardaba. Para Elena, significó el reconocimiento de que era digna de ser amada, no por gratitud o compasión, sino por quien realmente era como mujer, como compañera, como persona completa. Los bastidores emocionales de este momento revelaban la belleza de construir romances sobre cimientos sólidos de respeto mutuo y admiración genuina. No había prisa, no había desesperación, no había necesidad de llenar vacíos emocionales de manera urgente. Era el florecimiento natural de algo que había estado creciendo orgánicamente, alimentado por momentos compartidos, desafíos superados juntos y la comprensión gradual de que habían encontrado en el otro a alguien que complementaba sus fortalezas y comprendía sus vulnerabilidades. La mentalidad con la que ambos procesaron este nuevo nivel de intimidad demostró la madurez emocional que habían desarrollado tanto individualmente como en su relación. No había expectativas irreales, no había presión para definir inmediatamente el futuro, no había prisa por acelerar procesos que necesitaban tiempo para desarrollarse completamente. Era un amor que crecía desde la seguridad y en confianza, no desde la carencia o la urgencia. El regreso a la vida cotidiana, después de esa excursión al campo, marcó el comienzo de una nueva fase en la relación entre Ricardo y Elena, donde los sentimientos que habían emergido durante la fogata encontraron maneras sutiles pero constantes de manifestarse en su día a día. Era fascinante observar cómo la intimidad emocional que habían descubierto se traducía en pequeños gestos, miradas compartidas y momentos de complicidad silenciosa que agregaban una nueva dimensión de calidez a su dinámica familiar cotidiana. La transformación más hermosa ocurrió en la manera en que cuidaban juntos de Mateo, donde su nueva conexión romántica, en lugar de complicar las cosas, enriqueció profundamente la experiencia familiar. Había algo casi mágico en observar cómo sus personalidades se complementaban de manera natural cuando tomaban decisiones sobre el niño, cuando navegaban los desafíos normales de la crianza, cuando celebraban juntos los pequeños triunfos diarios que Mateo experimentaba en su proceso de crecimiento emocional. Los bastidores de esta evolución revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo el amor romántico auténtico puede fortalecer en lugar de amenazar los vínculos familiares existentes. Mateo, con esa intuición natural que tienen los niños para detectar cambios en la energía emocional de los adultos que aman, parecía sentir que algo hermoso estaba floreciendo entre las dos personas más importantes de su mundo, y, lejos de sentirse excluido o amenazado, se sentía más seguro y amado que nunca. La verdad oculta detrás de este período de crecimiento emocional era que Ricardo y Elena estaban experimentando algo que pocos adultos tienen la fortuna de vivir: la oportunidad de construir amor desde un lugar de plenitud personal en lugar de carencia. Ninguno de los dos estaba buscando desesperadamente llenar vacíos emocionales. Estaban eligiendo conscientemente añadir una nueva dimensión de alegría y compañía a vidas que ya habían comenzado a sentirse completas y significativas. El momento más revelador de la profundidad de sus sentimientos llegó cuando Ricardo tomó la decisión de mostrar a Elena la habitación donde guardaba los recuerdos de su difunta esposa. Este gesto representaba algo mucho más profundo que simple confianza. Era una invitación a comprender completamente su historia, sus heridas, sus procesos de sanación y la manera en que había llegado a estar listo para amar nuevamente sin traicionar la memoria de lo que había perdido. La manera en que Elena recibió esta confianza reveló la profundidad de su propia madurez emocional y su comprensión intuitiva
de lo que significaba amar a alguien que había experimentado pérdidas profundas. No había celos, no había competencia con los recuerdos, no había necesidad de ocupar el mismo espacio emocional que había pertenecido a otra persona. Elena comprendía que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar y que honrar el pasado de Ricardo era parte integral de construir un futuro hermoso juntos. El primer beso que compartieron en ese espacio cargado de historia y memoria fue uno de esos momentos que trascienden la simple expresión física del deseo para convertirse en algo casi ceremonial. Era como si estuvieran sellando no solo su compromiso mutuo, sino también la integración completa de todas las partes de sus vidas. Pasado, presente y futuro, alegría y dolor, recuerdos y esperanzas, en una nueva configuración que honraba todo lo que habían vivido mientras habría espacio para todo lo que estaba por venir. El impacto emocional de ese momento fue transformador para ambos, de maneras que ninguno había anticipado completamente. Para Ricardo, representó la liberación final de la culpa que había estado cargando por permitirse sentir felicidad nuevamente. Para Elena, significó la confirmación de que era amada no como un sustituto o un consuelo, sino como la mujer única e irreemplazable que había llegado a ser a través de sus propias experiencias de pérdida, crecimiento y redescubrimiento personal. Los bastidores de este momento íntimo revelaban la belleza de construir intimidad sobre cimientos de respeto mutuo, comprensión profunda y admiración genuina. No había prisa, no había presión, no había expectativas irreales sobre lo que debería sentir o cómo debería desarrollarse su relación. Era el florecimiento natural de algo que había estado creciendo orgánicamente, alimentado por meses de experiencias compartidas, desafíos superados juntos y el reconocimiento gradual de que habían encontrado en el otro no solo a un compañero, sino a su alma gemela. La transformación que experimentaron después de ese primer beso fue sutil, pero profunda, marcando el comienzo de una nueva fase donde ya no tenían que navegar la tensión entre sus sentimientos crecientes y las limitaciones que se habían autoimpuesto para proteger la estabilidad familiar que habían construido tan cuidadosamente. La decisión de Elena de llevar a Ricardo y Mateo a conocer su pueblo natal representó un momento de reciprocidad emocional que equilibró hermosamente la intimidad que había compartido cuando él la llevó a la finca familiar. Era su manera de abrir las puertas de su propia historia, de permitir que las dos personas más importantes de su nueva vida comprendieran las raíces que la habían formado y los lugares que guardaban los recuerdos más preciados de su infancia y adolescencia. La transformación que experimentó Elena durante ese viaje de regreso a sus orígenes fue profundamente sanadora, de maneras que no había anticipado completamente. Durante meses había vivido enfocada hacia adelante, construyendo una nueva vida, creando nuevos vínculos, desarrollando nuevas rutinas. Pero regresar físicamente al lugar donde había crecido le permitió integrar completamente su pasado con su presente, reconociendo que la mujer que había llegado a ser era el resultado directo de todas las experiencias que había vivido en esos lugares familiares. Los bastidores de esta expedición emocional revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo se profundizan realmente las relaciones cuando las personas están dispuestas a ser completamente vulnerables ante quienes aman. Elena no solo estaba mostrando lugares, estaba compartiendo versiones anteriores de sí misma, permitiendo que Ricardo y Mateo vieran a la niña que había sido, la adolescente que había soñado, la joven que había cuidado de su abuela con devoción absoluta. Ricardo observaba cada reacción de Elena,
Cada historia que compartía, cada momento de nostalgia que cruzaba por su rostro, con una comprensión creciente de las fuerzas que habían moldeado a la mujer extraordinaria de la que se había enamorado. Era como si estuviera viendo las capas invisibles de fortaleza, resiliencia y bondad que habían sido pulidas por años de experiencias que habían requerido valor, sacrificio y una determinación inquebrantable de mantenerse fiel a sus valores fundamentales. Mateo, con esa capacidad natural que tienen los niños para absorber la esencia emocional de los lugares y las personas, parecía entender instintivamente que estaba caminando por territorio sagrado en la vida de Elena. Sus preguntas curiosas y su interés genuino por cada detalle que ella compartía demostraban que había desarrollado un amor profundo, no solo por Elena como persona presente en su vida, sino por toda su historia, por el viaje completo que la había llevado hasta él. La verdad oculta. Detrás de este regreso a las raíces era que Elena estaba completando un círculo emocional importante. Había salido de ese lugar como una joven que había perdido a la persona más importante de su vida. Había vivido meses de incertidumbre y lucha, y ahora regresaba como una mujer que había encontrado no solo estabilidad y propósito, sino amor verdadero y una familia que la valoraba completamente. Era una transformación que su abuela habría celebrado con orgullo infinito. El momento más conmovedor del viaje llegó cuando la vecina que había cuidado de la casa le entregó la caja de recuerdos que su abuela había dejado específicamente para ella. Este regalo póstumo representaba mucho más que simples objetos guardados. Era el mensaje final de amor, sabiduría y bendición de la mujer que había sido su ancla emocional durante todos sus años formativos. El impacto de abrir esa caja en presencia de Ricardo y Mateo añadió una dimensión especial al momento. Elena no estaba procesando estos recuerdos en soledad. Estaba compartiendo inmediatamente con su nueva familia los tesoros emocionales que su abuela había preservado para ella. Era como si estuviera presentando formalmente a las personas más importantes de su pasado con las personas más importantes de su presente y futuro. La carta que encontró dentro de la caja contenía exactamente las palabras que su corazón necesitaba escuchar en ese momento de su vida. Su abuela, con esa sabiduría que tienen las personas que han amado profundamente, había sabido intuitivamente qué mensaje necesitaría Elena cuando finalmente estuviera lista para reconstruir su vida sobre nuevos cimientos de amor y esperanza. Los bastidores emocionales de este momento revelaban la belleza de cómo el amor verdadero trasciende la muerte física. La presencia espiritual de su abuela se sentía palpable en cada palabra de esa carta, en cada objeto cuidadosamente preservado, en cada mensaje de aliento que había dejado para el futuro de Elena. Era como si hubiera sabido que su nieta tendría que pasar por un periodo de oscuridad antes de encontrar su camino hacia la luz. La manera en que Ricardo y Mateo la rodearon durante ese momento emotivo, ofreciendo su presencia silenciosa y su amor incondicional mientras ella procesaba estos regalos del pasado, demostró la fortaleza de los vínculos familiares que habían construido juntos. No había prisa por consolarla. No había necesidad de llenar el silencio con palabras. Simplemente había amor presente y disponible. La decisión de Ricardo de organizar una cena romántica íntima surgió de una comprensión profunda de que había llegado el momento de formalizar los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos de manera tan natural y hermosa. No era una decisión impulsiva motivada por la emoción del momento. Era el resultado de meses de observación, reflexión y la certeza creciente de que había encontrado no solo a la compañera perfecta para él, sino también a la madre ideal que Mateo necesitaba para completar su sanación emocional.
La transformación en la mentalidad de Ricardo durante las semanas previas a esa cena fue fascinante de observar. Este hombre, que había construido su carrera sobre análisis meticulosos y decisiones calculadas, se encontraba operando desde un lugar completamente diferente cuando se trataba de Elena. No había hojas de cálculo que pudieran medir el valor de despertar cada mañana con anticipación genuina. No había métricas empresariales que pudieran cuantificar la paz que sentía al saber que su hogar estaba lleno de amor auténtico y alegría real. Los bastidores de la preparación para esa cena revelaban la profundidad de su comprensión sobre quién era Elena realmente. Ricardo no eligió el restaurante más caro o exclusivo de la ciudad. Eligió un lugar que reflejara la personalidad de ella, íntimo, pero sin pretensiones, elegante pero acogedor, el tipo de ambiente donde pudieran hablar con honestidad sobre el futuro que querían construir juntos, sin distracciones superficiales que no representaran sus valores compartidos. La verdad oculta detrás de su propuesta de matrimonio era que Ricardo había llegado a comprender algo fundamental sobre el amor maduro, que las mejores relaciones no surgen de la pasión desesperada o la necesidad urgente de llenar vacíos emocionales, sino del reconocimiento tranquilo y profundo de que has encontrado a alguien que mejora tu vida simplemente por ser quien es. Elena no había llegado a rescatarlo, habían llegado el uno al otro en el momento perfecto para crear algo hermoso juntos. El anillo que había elegido reflejaba perfectamente su comprensión de la personalidad de Elena. No era ostentoso ni diseñado para impresionar a otros. Era sencillo, elegante y auténtico, exactamente como la mujer para quien había sido escogido. Representaba su respeto por los valores que ella había demostrado consistentemente. La sustancia sobre la superficie, la autenticidad sobre la apariencia, el significado real sobre el simbolismo vacío. Cuando Ricardo se arrodilló en ese restaurante íntimo y expresó sus sentimientos con palabras que venían directamente del corazón, estaba haciendo mucho más que proponer matrimonio. Estaba invitando a Elena a co-crear una vida donde ambos pudieran florecer como individuos, mientras construían algo hermoso como familia. No le estaba ofreciendo solo seguridad económica o estatus social. Le estaba ofreciendo un compañerismo auténtico basado en admiración mutua y visión compartida del futuro. El impacto emocional de esa propuesta en Elena fue transformador de maneras que trascendían la simple alegría de ser amada. Era la culminación de un viaje extraordinario que había comenzado con ella, devolviendo una cartera encontrada en la calle y que ahora la llevaba a convertirse en el centro emocional de una familia que la valoraba no por lo que podía hacer por ellos, sino por quien era en esencia. Era la validación completa de que su decisión de mantenerse fiel a sus principios, incluso en los momentos más difíciles, había sido correcta. La respuesta de Elena, sí, 1000 veces sí, resonó con una autenticidad que cortó a través de cualquier formalidad social. No era una aceptación calculada basada en conveniencia práctica, era la expresión espontánea de un corazón que había encontrado su hogar emocional perfecto. Era el reconocimiento de que había encontrado no solo a alguien que la amaba, sino a alguien con quien podía construir el tipo de vida que había soñado, pero que había comenzado a creer que estaba fuera de su alcance. Los bastidores de ese momento revelaban la belleza de construir amor sobre cimientos sólidos de experiencia compartida, desafíos superados juntos y comprensión mutua profunda. No había fantasías irreales sobre lo que sería el matrimonio. Ambos habían vivido juntos lo suficiente para conocer las fortalezas y vulnerabilidades del otro, para haber navegado situaciones difíciles como equipo, para haber creado rutinas y tradiciones que funcionaban hermosamente para todos los miembros de la familia.
La transformación de Elena, desde una mujer sin hogar que había encontrado una cartera hasta una prometida radiante en un restaurante elegante, era testimonio del poder transformador de las decisiones correctas tomadas consistentemente a lo largo del tiempo. Cada elección ética que había hecho, cada momento de integridad que había mantenido, cada acto de amor que había ofrecido, había contribuido a crear el camino que la había llevado hasta ese momento mágico. La conversación en la que Elena y Ricardo compartieron las noticias del compromiso con Mateo se convirtió en uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en la memoria familiar como un punto de inflexión hermoso y definitivo. La reacción del niño no solo confirmó que habían tomado la decisión correcta, sino que reveló la profundidad de la conexión emocional que se había desarrollado entre él y Elena durante todos esos meses de cuidado, comprensión y amor incondicional. La transformación instantánea en el rostro de Mateo cuando comprendió completamente lo que significaba que Elena se convirtiera oficialmente en su mamá fue uno de esos momentos que trascienden las palabras. No era solo alegría lo que se reflejaba en sus ojos, era alivio, seguridad, la confirmación de que los vínculos familiares que había estado sintiendo finalmente tendrían el reconocimiento oficial que su corazón infantil necesitaba para sentirse completamente seguro en su nueva realidad. Los bastidores emocionales de este momento revelaban dinámicas fascinantes sobre cómo los niños procesan los cambios familiares cuando estos surgen de amor auténtico en lugar de conveniencia o necesidad. Mateo no se sentía como si estuviera ganando una madrastra o perdiendo algo de su relación especial con su padre. Se sentía como si finalmente estuviera obteniendo la confirmación oficial de algo que su corazón ya sabía, que Elena era su familia elegida, su persona segura, su hogar emocional. La decisión de realizar la ceremonia en el jardín de la casa reflejaba perfectamente los valores que habían guiado toda la relación entre Elena y Ricardo. No necesitaban validación externa, no requerían ostentación social, no buscaban impresionar a otros con displays elaborados de riqueza o estatus. Querían algo íntimo, significativo, rodeado únicamente por las personas que realmente importaban en sus vidas y en el espacio que ya se había convertido en el santuario de su amor familiar. La verdad oculta detrás de esta elección era que tanto Elena como Ricardo habían llegado a comprender que las celebraciones más hermosas son aquellas que reflejan auténticamente quiénes somos como personas, no quienes creemos que deberíamos ser para satisfacer expectativas sociales. Su jardín había sido testigo de los momentos más importantes de su relación. Las primeras risas compartidas con Mateo, las conversaciones profundas bajo las estrellas, los proyectos creativos que habían fortalecido sus vínculos familiares. El papel de Mateo como portador de anillos representaba algo mucho más profundo que una simple tradición matrimonial adaptada para incluir al niño en la ceremonia. Era el reconocimiento simbólico de que él era el corazón de esta nueva familia, el puente emocional que había conectado a Elena y Ricardo, el pequeño ser humano cuya sanación había sido el catalizador para que dos adultos heridos redescubrieran su capacidad de amar completamente. El impacto de ver a Mateo caminando solemnemente hacia el altar, vestido con esa mezcla adorable de formalidad y su personalidad única que había insistido en expresar, fue profundamente conmovedor para todos los presentes. No era solo un niño cumpliendo un rol ceremonial, era un miembro integral de la familia participando conscientemente en la formalización de los vínculos que ya había estado viviendo y celebrando durante meses. La atmósfera de esa ceremonia íntima revelaba la belleza de las celebraciones, que surgen de gratitud genuina en lugar de obligación social. Cada detalle había sido elegido con amor.
las flores del jardín que Elena había estado cuidando, la música suave que había acompañado muchas de sus tardes familiares, la decoración sencilla pero hermosa que reflejaba la elegancia natural que caracterizaba todo lo que Elena tocaba. Los bastidores de esa ceremonia mostraban cómo se ve realmente la abundancia cuando se mide en términos de amor, conexión y significado en lugar de costo o complejidad. No había cientos de invitados que apenas conocían a la pareja. Había un círculo íntimo de personas que habían sido testigos del viaje extraordinario que había llevado a Elena y Ricardo hasta ese momento, que comprendían la profundidad de la transformación que todos habían experimentado. La mentalidad con la que Elena caminó hacia el altar esa mañana reflejaba la completitud de su propia transformación personal. Ya no era la mujer desesperada que había encontrado una cartera en un calle. Era una mujer que había redescubierto su valor, que había sanado sus heridas, que había encontrado su propósito y que ahora elegía conscientemente crear una vida hermosa con las personas que amaba más en el mundo. La ceremonia en sí misma se convirtió en una celebración no solo del amor entre Elena y Ricardo, sino también de la resiliencia humana, del poder transformador de las decisiones correctas y de la manera milagrosa en que el universo puede conspirar para unir a las personas que están destinadas a sanar y crecer juntas. El momento más hermoso de toda esta historia extraordinaria llegó cuando la celebración formal terminó y los tres se encontraron solos nuevamente, sentados juntos en el columpio del jardín que había sido testigo silencioso de tantos momentos importantes en su viaje hacia convertirse en una familia verdadera. Elena, aún vestida con su sencillo pero elegante vestido de novia, Ricardo con una sonrisa más relajada y genuina de la que había mostrado en años, y Mateo entre ambos, balanceándose suavemente mientras el sol de la tarde creaba esa luz dorada que hace que los momentos perfectos se sientan eternos. La transformación completa de sus vidas se podía sentir en la calidad del silencio que compartían. No era el silencio incómodo de extraños tratando de encontrar temas de conversación, ni el silencio pesado de personas evitando temas difíciles. Era ese silencio sagrado que surge cuando las personas están exactamente donde pertenecen, con exactamente las personas correctas, viviendo exactamente el tipo de vida que siempre habían soñado, pero que tal vez habían comenzado a creer que estaba fuera de su alcance. Los bastidores emocionales de este momento revelaban la profundidad del viaje que habían recorrido juntos. Elena había comenzado esta historia como una mujer sin hogar, sin esperanza aparente, enfrentando cada día con la simple meta de sobrevivir hasta el siguiente. Ahora se balanceaba en su propio jardín, rodeada del amor de su esposo y su hijo, habiendo redescubierto no solo su valor como persona, sino también su capacidad extraordinaria de sanar, nutrir y crear belleza en todo lo que tocaba. Ricardo había evolucionado desde un hombre exitoso, pero emocionalmente cerrado, que había permitido que el dolor de la pérdida definiera los límites de lo que era posible en su vida, hasta convertirse en alguien que había redescubierto la alegría de estar completamente presente con las personas que amaba. La casa ya no era solo un lugar donde dormía entre días de trabajo. Se había convertido en el centro de una vida familiar rica, significativa y llena de la calidez que surge cuando las personas eligen conscientemente cuidarse mutuamente. Mateo, tal vez el que había experimentado la transformación más notable de todos, había pasado de ser un niño cerrado emocionalmente, luchando por procesar pérdidas que su mente infantil no podía comprender completamente, a convertirse en un pequeño ser radiante que había aprendido que era posible amar nuevamente, sin traicionar la memoria de quienes habían partido.
que era seguro abrir su corazón a nuevas posibilidades de conexión y alegría. La verdad oculta detrás de este final feliz era que ninguno de los tres había sido rescatado por los otros. Habían llegado juntos en el momento perfecto para crear algo nuevo y hermoso que honraba todo lo que habían vivido anteriormente, mientras habría espacio ilimitado para todo lo que estaba por venir. Era una familia que se había elegido conscientemente, que se había construido sobre cimientos de respeto mutuo, admiración genuina y amor incondicional. El impacto de presenciar esta escena final era recordar que los milagros no siempre llegan con fanfarria dramática. A menudo se manifiestan en momentos tranquilos de contentamiento profundo, en la simple pero extraordinaria experiencia de estar exactamente donde perteneces, con exactamente las personas correctas, viviendo una vida que refleja tus valores más profundos. La historia de Elena, Ricardo y Mateo nos recuerda algo fundamental que a menudo olvidamos en medio del ruido de la vida moderna, que las decisiones correctas, tomadas consistentemente y sin esperar reconocimiento inmediato, tienen el poder de crear transformaciones que van mucho más allá de lo que podemos imaginar en el momento. Elena eligió devolver esa cartera no porque supiera que cambiaría